Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo número 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice la palabra de Dios: cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia, la dirección y bendición del Espíritu Santo. Gracias por cada persona presente. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos, habilítenos, capacítenos para estar en el Espíritu y entonces conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Guíenos, diríjanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con el curso Neumatología Bíblica o el Espíritu Santo. Hoy debemos entrar en un tema nuevo titulado El Espíritu Santo y la Redención. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo y la Redención. Estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué significa eso? Bíblico, solo la Biblia. El gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Por ejemplo, si vamos a hablar del Espíritu Santo y la redención, la primera pregunta es, ¿qué significa redención? La palabra redención en el Nuevo Testamento, en el griego koiné, se escribe en griego apolitrosis y significa redimir a uno pagando el precio. ¿Qué significa? Redimir a uno pagando el precio. Dejar ir libre al recibir el precio. La idea es un rescate. La definición sigue diciendo, una liberación efectuada mediante el pago de un rescate. Redención, liberación obtenida mediante el pago de un rescate. Cuando usted lee Romanos capítulo 3, versículo 24, vamos rapidito. Romanos capítulo 3, versículo 24, hay tres palabras muy importantes en este asunto de la salvación. Romanos capítulo 3, versículo 24, ustedes saben que el libro de Romanos es un tratado acerca de la salvación. En toda la Biblia es la más hermosa tesis que se escribió sobre la salvación. Y Romanos lo escribió el apóstol Pablo. Si usted piensa estudiar Romanos, le recomiendo que primero lea el libro de Gálatas, después Romanos y después el libro de Hebreos, para que tenga una idea más clara de cuál es el asunto en cuestión. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24, ¿cómo dice el verso 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí hay tres palabras que necesitamos entender. 1, justificados. 2, redención. Y 3, propiciación. Vamos a hacer un resumen de estas tres palabras y vamos a continuar luego con lo que es la redención. Siendo justificados. ¿Qué significa justificados? Significa declarados justos. ¿Qué significa justificados? Declarados justos. Es una declaración legal. Es una declaración que se hace en el tribunal. Cuando usted estudia más acerca de lo que es la justificación, significa la liberación de la culpa por el pecado y la liberación del castigo por el pecado. En pocas palabras, significa perdonados. ¿Qué significa justificados? Perdonados. Número 2, aparece la palabra redención. Redención significa pagar el precio, significa pagar el rescate, significa pagar el precio para que el esclavo quede libre.
Y la palabra propiciación, hilasterion, significa aplacar la ira de Dios. El pecado enciende la ira de Dios y la paga del pecado es muerte, una muerte eterna. Dios, para pagar el precio del pecado, tuvo que hacerse hombre. Y entonces Dios, hecho hombre, tomó sobre sí el pecado de la humanidad al hacerse humano y entonces pagó en su propio cuerpo el precio del pecado. La paga del pecado es la muerte eterna. Por tal razón, hubo algo que los seres humanos, los seres creados, jamás podremos entender. Jamás. Usted puede vivir 100,000 eternidades y nunca lo entenderá. Porque usted no es Dios ni yo tampoco. ¿Recuerdan a Cristo en la cruz cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ninguna criatura en el universo puede entender eso. En el cielo, a ese momento le llamaban la hora. Cuando leemos en la Biblia que Cristo repite una y otra vez, mi hora no ha llegado. Y cuando en San Juan 17 dice, Padre, ha llegado la hora. Yo imagino, como humano que soy, como criatura que soy, yo imagino los ojos de Dios llenos de lágrimas. ¿Cómo que el Todopoderoso no puede? Los seres humanos se han alejado tanto de Dios por no acercarse a la Biblia que su entendimiento se ha embotado. Para evitarnos comentarios, mejor vamos a leerlo en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Miren el estado de los seres humanos por no llenarse de la Biblia. Dice Segunda de Corintios 3, 14, pero, ¿qué dice ahora? El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es, ¿qué cosa dice? Quitado, embotó. El entendimiento se embotó. El entendimiento se puso como una piedra. Versículo 4, capítulo 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? La imagen de Dios. Dios llegó tan lejos. El sacrificio de Jesús por nosotros es tan grande que no existe fuera del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo una persona más que pueda tener una idea completa de lo que significa propiciación. Propiciación significa aplacar la ira. Significa que cuando el pecado nace, la ira de Dios se entiende para destruir el pecado. No importa dónde esté, ni quién lo tenga, ni cómo sea. Dios no soporta, no tolera que sus hijos sufran. Y está dispuesto a darlo todo, hasta su propia vida, para que sus hijos no sufran. Y eso es lo que me maravilla, que seamos tan lentos en nuestra relación con Dios. Dios se hizo hombre para matar el pecado en su propio cuerpo. Por eso la palabra redención es tan profunda, tan interesante, tan maravillosa. Redención significa comprar de nuevo, significa comprar otra vez. Significa recuperar algo que se había perdido. Pienso que con esa definición es suficiente, ¿verdad? Sin embargo, no, todavía no. Redención significa redimir. ¿Qué significa redimir? Redención. ¿Qué es redención? Pagar un precio.
Redimir significa rescatar. Redimir significa pagar el rescate. Redimir significa cubrir la deuda que estaba pendiente. Redimir significa comprar otra vez. Redimir significa recuperar, significa comprar. Redimir significa librar por el pago del rescate. Redimir significa libertad. Y cuando hablamos del término redimir, cuando hablamos de la redención, redimir se usa en 3 diferentes aspectos. Número 1, rescatar o comprar de nuevo propiedades o esclavos. No sé si recuerdan en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Noemí vino de Moab, volvió a su tierra? Y le dijeron que el asunto con Ruth, y Boaz le dijo, no, espérate, hay una persona que es antes que yo, que él es el pariente más cercano y él tiene derecho primero que yo para redimir, para comprar la propiedad de Noemí, para hacerse cargo de Noemí y de su familia. Yo creo que me estoy poniendo viejo, pero piense por un momento, cuando usted va entendiendo y descubriendo las cosas de la Biblia como son, y ve a Dios tan involucrado con la vida suya, usted no se maravilla. ¿Quién es nuestro pariente más cercano? Jesús. ¿Qué hizo? Se hizo un hombre. ¿Para qué? Para tener el derecho de comprarnos. ¿Con qué nos compró? Señores, pidámosle a Dios que nos ilumine la mente. ¿Con qué nos compró? Este asunto de religiosidad, eso es perder el tiempo. Necesitamos ser espirituales y no tan religiosos. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el versículo 18? Sabiendo que fuisteis, ¿qué dice? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Cuando alguien secuestra a una gente, ¿qué es lo que piden? Dinero, oro, plata. Sí. Nadie pide la vida de otra gente. ¿La paga del pecado qué es? ¿Se puede pagar con oro? ¿Con plata? En estos días hablaba con Andresito y me estaba explicando el asunto de los diamantes, que el diamante más grande, etcétera, etcétera. Y me dio risa que me estaba hablando de las estrellas cuando se le pierde la energía. Y entonces se convierte en una estrella gigante. Imagínense un diamante del tamaño de una estrella. ¿Cuánto costará? ¿Tiene Dios con qué pagar? Sin embargo, usted es tan valioso que no se podía pagar con ninguna otra cosa que no fuera con la sangre del Hijo de Dios. Entonces, ¿usted es valioso o no es valioso? ¿Es valioso o no es valioso? ¿Usted es valioso o no es valioso? La gente vive conforme a lo que sabe. De allí lo interesante de aprender. ¿Eso es una persona valiosa? A ver, ¿sí o no? ¿Con qué pagaron el rescate de usted? Mírelo otra vez, mírelo otra vez. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con, ¿qué dice ahora? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Usted es valioso o no es valioso? Amén. ¿Usted es valioso o no es valioso? Sí. A la vista de Dios, ¿eso es una persona valiosa? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Los postreros tiempos. ¿Cuándo comenzaron los postreros tiempos? Desde que Cristo viene a la tierra. ¿Se entendió? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Cuándo empezaron los postreros días? Desde que Cristo llegó.
¿Estamos viviendo los postreros días? ¿Pagó Cristo el precio de nuestro pecado? Sí. ¿Somos comprados por la sangre de Cristo? Sí. ¿Esto es una persona valiosa? Sí. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto vale usted? Si usted anda en un carro Rolls Royce, ¿usted se siente igual que si anduviera en un Toyota? No. ¿Quién le da el valor a usted, el carro o usted le da valor al carro? Está buena esa, ¿eh? ¿Está buena o no está buena? Veo a la gente que se siente valiosa por lo que tiene, pero el valor es lo que uno es. Somos hijos de Dios, herederos del reino celestial. Somos de su familia, somos herederos del reino celestial. Eso es lo que nos da valor. Eso es lo que nos da valor. La sangre preciosa de Jesús. Es Jesús que nos da valor. ¿Y usted quién es? Y yo me sonreí y le decía, yo sí, un negro predicador. Empezaban a reírse. No, por favor, se hacen, digan, porque ¿quién? Una vez estaba dando una campaña en Bonao. Compadre, se le ha montado el diablo a un tipo. Y afuera era un relajo. Y adentro yo estaba predicando y yo era jovencito, cosa linda, mamá. Yo quería ver qué relajo era lo que estaba pasando. Pues. Pero como dejo de predicar, podría relajar ahí en la iglesia Bonao, en la iglesia grande, y al lado en el parque, ahí hay un tipo llamado Santiago con el diablo adentro, compadre. Y el demonio hablando ahí afuera, y yo predicando adentro. Oiga, compadre, la gente, es más chismosa que el caray. La gente iban a oír al diablo y después venían a oír aquí. Iban llegando a los miembros de la iglesia. Y yo loco por ir a ver chisme, que es lo que está pasando. Yo quiero saber también. Yo no me había casado todavía. Cosa linda, mamá. Y yo predicando aquí, mirando por la ventana. Y la gente atenta al sermón. Y yo atento al relajo allá afuera. Ay, señores, desde que yo terminé de predicar, salí corriendo por la puerta. Y cuando voy a salir a la puerta del patio para dar la vuelta para ver lo que pasa, me encuentro yo con este negrudo, compadre. Tú sabes que la iglesia Bonao, no sé si la cambiaron, pero cuando tú salías del púlpito y salías para atrás, había un cuartito pastoral. Entonces había una puertecita que no era tan alta. Y ahí parado en la puerta, yo este negrazo, este negrón ahí, con los ojos rojizos, parado ahí, un tipo así fuerte. Y cuando voy, un muchacho al fin, tenía 27 años, voy saliendo y el tipo está ahí parado en la puerta. Y cuando yo me paro y lo miro, yo me digo, linda cosita, linda. Yo le he tomado a broma, pero el tipo no está bromeando. Él tiene una cara fea así, medio raro. Y me dice con una voz muy grave. Y me mira así, me dice, ¿quién eres tú? Y yo me río. Ay, Señor, yo me río porque, ¿qué sé yo lo que está pasando? Y voy y lo miro yo también. Y lo miro a los ojos y le digo, yo soy Andrés. Ay, Señor. El tipo me mira como un bicho raro, como que dice, ¿qué le pasa a este? Y él se quedó así mirando, y me quedo mirándolo también así. Yo creo que él está haciéndome una broma. Y me dice él así, no estoy hablando contigo. Digo, ahora sí está bueno esto, ¿eh? ¿Que quién soy yo? Le digo que yo soy fulano y dice que no está hablando conmigo. ¿Quién que está hablando? Ahí fue que yo empecé a reírme. Pero es que la cosa de los muchachos, nosotros, los humanos somos tan ignorantes. Y él se me queda así mirando, esperando la respuesta. Y yo todo lo cojo a juego. Y como yo veo que no se quita. Cosa linda, mamá. Yo le voy encima, compadre. Y él está ahí parado en la puerta así. Y yo voy y me le acerco, pero cerca, pero atrevido. Y él está ahí parado con la cara así, los ojos rojizos, por un tipo raro así. Y yo voy y me le acerco así a la cara. Y teníamos la cara como de ahí. Y yo lo miro. Y yo veo que él me mira y yo lo miro también. Él se me queda mirando y yo lo miro también, compadre. Y el negro un tipo así. Y yo veo que me está mirando profundo con sus ojos. Y yo, imagínate, voy y lo miro también profundo a los ojos, así, compadre. Y él parece que vio lo que había adentro. Oye, ese tipo se dio un espanto. Cuando él hizo así que me miró, que yo le acerqué la cara así. Pues yo dije, vamos a ver, nos vamos a mirar, pues mirémonos. Cosa linda, vamos a hacer linda. Ay, señores, la ignorancia es una cosa grande. Y cuando él está así, yo voy así lo miro también. Cuando él ve que yo abro los ojos así, y él hace así, me mira, y se espantó para atrás, hizo así, y salió corriendo. Digo, caramba, ¿qué le pasa al negro este? ¿Qué sé yo lo que está pasando? ¿Qué sé yo lo que está ocurriendo? Y voy corriendo porque yo quiero ver qué es lo que está pasando allá afuera.
Ay, cuando yo llego allá afuera, compadre. El tipo tirado en el suelo, la gente orando y el demonio hablando. Compadre, empezó a contar lo que estaba pasando con el tipo. Y como ustedes no son curiosos, yo no lo voy a decir esa parte, porque como ustedes no quieren saber. Mire, la gente se mete mucho lío con el demonio. Mi pregunta, ¿le ofreció el diablo a Cristo en el monte? ¿Sí o no? ¿Le ofreció o no le ofreció? ¿Le ofreció o no le ofreció? Pues este tipo le ofreció y el tipo aceptó. Y había llegado el momento de saldar la cuenta. La cuenta era dinero y riqueza por un niño. Ahora hay que entregarle el niño, el hombre no quería. Solo le estoy tratando de llevar. Necesitamos saber, necesitamos conocer, comprender y entender el mundo espiritual al que decimos pertenecer. No siga jugando a la religión. Por favor, tome esta cuestión más en serio. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? O el entendimiento del diablo va a seguir embotándoselo. Y un entendimiento embotado no tiene futuro. No tiene futuro. ¿De qué estamos hablando? El Espíritu Santo y la redención. ¿Dónde estamos? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿Dónde nos detuvimos? En el versículo 20. ¿Dónde debemos leer ahora? El versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Estaba leyendo 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al versículo 22. ¿De dónde venimos? Venimos de Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Qué hay en Romanos 3, 24? 3 palabras. ¿Cuáles son? Justificados, redención, propiciación. Nos hemos detenido con la palabra propiciación, que significa aplacar la ira. ¿Aplacar la ira de quién? La ira de Dios. ¿Qué enciende la ira de Dios? El pecado. ¿Qué enciende la ira de Dios? El pecado. La ira de Dios no es como la ira humana. La ira de Dios significa que todo lo que hace daño a su creación, a sus criaturas, todo lo que daña o maltrata lo que Él ha hecho para felicidad de sus hijos, Él los va a destruir. No importa quién sea. Si se atravesó, Él los va a quitar. No importa cuánto le cueste. Y ahora viene lo que Pablo llama el misterio del Evangelio. Dios se hizo hombre. Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces ahora encontramos a Dios contra ¿quién? Contra Dios. ¿Quién es Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se hizo hombre? Sí. ¿Vino a pagar el precio de qué? Del pecado. Y como se hizo propiciación, vino a aplacar la ira de ¿quién? De Dios. Y entonces, ¿contra quién tuvo que enfrentarse? ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? ¿Recuerdan ustedes en Getsemaní cuando Cristo dijo 3 veces, si es posible, mas no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios. ¿Usted sabe cuánto le ama a Dios? Me detengo un minutito aquí. Por favor, ¿se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es usted valioso delante de Dios? Amén. ¿Tiene usted valor delante de Dios? Sí. ¿Sí o no? Sí. Cuando le venga un pensamiento que usted no sirve para nada, que usted no es nadie, esté muy seguro que eso viene del diablo. Porque de tal manera, ¿saben lo que significa porque de tal manera? Usted jamás lo podrá explicar. Explíqueme cómo Dios me puede amar a mí que soy tan mal y pecador. Explíqueme cómo Dios me escoge a mí en lugar de escoger a Jesús.
Explíquemelo. Explíquemelo. ¿Cómo se llama? 1 Timoteo 3:16. Se llama misterio de la piedad. Necesitamos llenarnos más de la Biblia, dice el versículo 16, e indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande es el misterio de la piedad. Los seres que no cayeron, los querubines, serafines, trono, principado, potestad, de todas las jerarquías angélicas, no entienden eso. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba, ¿dónde? En gloria. ¿No es Jesús esa persona? Amén. ¿Es Jesús o no es Jesús? Sí. ¿Le ama el Señor a usted? Amén. ¿Le ama o no le ama? Sí. Entonces viva como lo que usted es. A veces nos vendemos por una tontería. ¿Quién fue el que dijo, las aves tienen nidos y las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre tiene donde recostar su cabeza? ¿Quién era ese? ¿Y quién fue el creador de todo el universo? ¿Quién es el dueño de todo el universo? ¿Quién sustenta todo el universo? ¿Y qué quiso decir cuando dijo que no tenía nada? No te vendas, es lo que él quiere decir. Satanás solo tiene cosas de la tierra para comprarte y ya no las tiene porque son mías. Yo la hice y la compré y la redimí de nuevo. No te dejes comprar. Satanás pregunta siempre, ¿cuánto vales tú? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuánto tú vales? ¿Cuántos millones? Y la gente se pone un precio. ¡Qué disparate! ¿Pero qué disparate? ¡Qué disparate! Y curiosamente, el que más precio se pone en la tierra es el más miserable. Anótelo y note. Todo el que vive afanando por dinero, cuando lo tiene, se hace esclavo del dinero. Pero qué disparate. ¿Sí o no? Mi cuarto, mi dinero, que mi dinero. Que... ¿Quién tiene aquí? Eso es como el hambre, que el hambre es tonto. Sí, señor. Porque una vez está así. Sí. Usted puede estar muy seguro que el enemigo no quiere esta reunión. ¿De qué estamos hablando? De la redención. ¿Dónde nos detuvimos? En la palabra propiciación. Y yo le pregunto, ¿vale la pena estudiar la propiciación? ¿Vale la alegría o no vale la alegría? Sí. Yo no me quiero detener ahí porque hay muchas cosas que decir. Y no es propiciación, estamos hablando de redención. Pero bueno, ¿qué dice 1 Timoteo 4:1? ¿Qué dice el versículo 1? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a quiénes. Espíritus engañadores. A espíritus engañadores y a doctrina de qué? De demonios. De demonios. ¿Necesitamos conocer más a Jesús? Amén. ¿Necesitamos conocer, comprender más a Jesús? ¿Sí o no? A mí me gusta un versículo que está en el libro de Romanos. Romanos me apasiona y me emociona. Romanos, capítulo 13, versículo 11. ¿Cómo dice Romanos 13, 11? ¿Cómo dice el versículo 11? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando ¿qué? Que cuando creímos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Mi pregunta entonces, ¿está Dios por nosotros, sí o no? Amén. ¿Lo dio Dios todo por nosotros? ¿Cuánto se quedó Dios guardando? En Cristo, ¿cuánto dio Dios? Quedó en bancarrota. Cosa linda, mamá. ¿Cómo quedó Cristo? ¿Cómo quedó Dios? Si usted pierde la vida, ¿cuánto le queda? ¿Le ama a Dios? Amén. ¿Le ama o no le ama? Entonces levante la cabeza. Levante la cabeza. Que le falta un zapato, ríase, pero tiene la salvación. Amén. Un examen para ustedes. Un europeo quería hacer obra misionera y le pidió a Dios un Mercedes-Benz del año
porque él quería hacer una obra misionera cómodo. Como era un alemán, el Señor le regaló su carro, Mercedes-Benz, último modelo, para que fuera cómodo hacer la obra misionera. Cosa linda, masita linda, compadre. Un gringo, un americano, quería hacer su obra misionera cómodo también, y en ese tiempo le pidió un Chevrolet Impala. ¿Se acuerdan de esos carrotes grandotes así que se mecían en 4 sprints y usted andaba como navegando? Y Dios le dio al tipo su Chevrolet Impala para que haga su obra misionera. Y un hombre de las montañas del Perú le pidió a Dios que quería 75 pesos para comprarse unos guaraches, unos zapatitos de piel de llama, porque él quería ir a la montaña a predicar. Y papá Dios le dio sus zapatitos. La pregunta mía es, ¿a cuál de los 3 le dieron más? Cosa linda, cosita linda, están pensando. ¿A cuál de los 3 le dieron más? Cosa linda, mamá. ¿A cuál de los 3 le dieron más? Oye, estamos como muy entretenidos y el tiempo aquí no se para. La pregunta mía es, ¿dónde está el problema? ¿En usted o en Dios? Romanos 8:32, yo no me canso de repetir ese versículo. Romanos 8:32. ¿Cómo dice Romanos 8:32? Al que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quién dice? Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él cuánto? Todas las cosas. Para que aclaren bien el asunto, ¿qué significa la palabra escatimar? Oh, muy bien. ¿Saben lo que es escatimar? Regatear. Regatear. Usted va a comprar al mercado y ¿usted qué hace? Regatea. No, pero espérate un momento, yo es una docena que yo te voy a comprar. Tú no puedes venir a mí con ese cuento. Es una docena, son 12 que te voy a comprar. Tú no puedes dar el mismo precio a mí, que se la vendiste a aquel. ¿Qué está haciendo? Regateando. No, pero espera un momento, mi amigo. Esta gallina no se crea usted que está criada con afrecho, con maíz que está criada. Estos huevos no son iguales que los huevos. ¿Qué cosa linda? ¿Qué están haciendo? Así, papá Dios nos regateó. En casa mi esposa se ríe conmigo porque yo si voy a comprar, voy a comprar. Eso de que no, que espera, no. ¿Cuánto es que esto vale tanto? Gordo, pero espérate. ¿Qué pasó? Pero pídele rebaja. Cosa linda, mamá. Dios no pidió rebaja. En la medida que usted lo vaya conociendo, usted va a descubrir el sentido de la vida. Nadie le ama como Él. Nadie en ningún lugar del universo. Nadie es una persona tan humilde, tan sencilla, tan sincera, tan tierna, tan amorosa como Dios. Nadie. ¿Quién dije? Nadie. Y Él está dispuesto a hacer 100,000 veces lo que haya que hacer, con tal de que usted pueda estar en su casa. Qué cosa linda. Hermoso Dios. ¿Recuerdan ustedes la parábola del Padre Misericordioso? ¿Saben que esa parábola está en la Biblia? Sí. La del hijo pródigo que se llama Padre Misericordioso. La palabra pródigo no aparece en ningún lado. ¿Saben que ese título se lo inventaron los seres humanos porque no conocen a Dios? Agárrese fuerte. La parábola nunca habla del hijo, habla del papá. Menciona al papá 17 veces, al hijo lo menciona un par de veces. El problema de nosotros los humanos es que tenemos un problema psicológico. Nos aferramos y nos acercamos a lo que se parece a nosotros. Siempre estamos pensando en el hijo. Cristo jamás está pensando en el hijo, está pensando en el papá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos hijos tenía el papá? ¿Y por qué usted no piensa en el pródigo? Porque se parece a usted. Ay, mamá. Oiga, le meto duro un ratito. ¿Me dejan meterle duro un ratito? Le doy ahí. ¿Le doy o no le doy? Es tan fuerte y tan doloroso lo que han hecho con la parábola que han deshonrado a Dios. Si usted mira la parábola como la parábola es, descubre que Cristo lo que está diciendo es: mi papá es tan misericordioso que redimió tanto al malvado que se quedó en la casa como al sinvergüenza que se fue de ella. Ninguno de los dos servían. El de la casa era nada más y nada menos que un, ¿cómo se llaman esos soldados que son soldados por dinero? Un mercenario. Y el chiquito que se fue, ¿qué cosa era? Sí, un abusador. ¿Cómo usted quiere herencia si su papá está vivo? Aguántate que se muera y pedírsela en la cara. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Ustedes todos son unos sinvergüenza. Cosa linda, vamos a decir. Maldadoso. Cuando te habla de la maldad, el otro tenía una intención de
Entonces la parábola está hablando de esos dos sinvergüenzas. No, está hablando del papá, pero usted nunca habla del papá. Y mire qué interesante, dice el papá movido a misericordia. Usted ni siquiera menciona la palabra misericordia cuando predica del hijo pródigo. ¿Qué es misericordia? Bíblicamente significa que Dios descubre tu necesidad y la suple. ¿Tenía necesidad el hijo que se quedó en la casa? Sí. ¿Se la suplió el papá? Sí. Mi hijo, tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. O sea, en otras palabras, mira, sinvergüenza, bandido, mercenario, ¿tú quieres cosas? Pues estas cosas son tuyas. ¿Qué es lo que te está? ¿Qué es lo que fue? No estés tranquilo. ¿Y tú qué fue lo que te pasó? No, ¿quién fue que corrió? El papá. ¿Quién fue que abrazó? El papá. ¿Quién fue que besó? El papá. ¿Quién hizo fiesta? ¿Quién es el centro de la parábola? El papá. Entonces, ¿por qué habla del hijo? Porque se parece. Se parece a usted. Usted es un sinvergüenza también. Entonces somos muy dados a que hacer las cosas que se parecen a nosotros. Pero Cristo no está hablando de usted, está hablando de su papá. Está hablando de su papá, de su papá. En latín, misericordia es miseris cordis. Significa la miseria del corazón. A Dios no le gusta esa definición. ¿Por qué no está mirando la miseria del corazón humano? Misericordia significa que Dios conoce tu necesidad y Dios la suple. ¿Qué es la paga del pecado? ¿Y quién se hizo hombre para morir? Entonces, ¿suplió o no suplió? ¿Quién es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo? ¿Entienden la redención, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuánto le costó a Dios la salvación suya? Entonces, si a usted le costó todo a Dios, porque usted es tan sinvergüenza, por favor, tan descuidado, porque usted no se ama un poquito más a usted, porque no se cuida más. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo es que han pagado un precio tan alto por usted y usted siente que no vale nada? ¡Qué falta de respeto! ¡Qué vergüenza! Los ángeles se maravillan. ¿Cuánto vale usted? Todo. ¿Cuánto vale usted? Por favor, ustedes no han visto a la gente que son ricas, cómo caminan y cómo se portan. A ver, ¿han visto o no han visto? Vos salida, a mí me gusta cuando a veces en los aeropuertos miran eso así, y te miran como, ay, yo empezaba a reír. Un día me atraparon, compadre. Un súper rico de eso, así, venía a mi primera clase, compadre. Y me mira así y empecé a risa, y risa, y risa, y risa, y risa, y risa. Y dije, pero qué ridículo. Si tiene un séptico dentro y yo también, ¿cuál es el problema? ¿Sí o no? Oiga, nosotros somos tan ridículos los seres humanos. El valor nos lo da, no lo que usted tiene, es quien usted es. ¿O no? Levante la cabeza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Miren, ustedes van a querer un tiempo de que para hacer preguntas. Yo estoy como Lemuel. ¿Saben quién es Lemuel? El amigo de Job, que estaba preñado de palabras. Y Lemuel decía, estoy preñado de palabras. Así que yo voy a darlo por lo menos en 3 o 4 minutos más para que ustedes puedan hacer su pregunta. Pero yo les pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso? Amén. Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. Bombardee su cerebro con la Biblia. Usted es una persona valiosa para Dios. Si no, mire a Jesús. La palabra propiciación es tan maravillosa que hasta asombra al mismo Dios. Me imagino a Papá Dios preguntándose, wow, pero fue verdad que no fuimos lejos, Jesús. Cosa linda, mamacita linda. No fuimos lejos, ¿eh? Sí, Señor. Mi madre, ¿tú te imaginas, mi hijo, hasta dónde nosotros llegamos? Sí, papá, cosa linda, mamá. En la vida he vivido momentos que no me atrevo a veces ni a compartir. Piense usted por un momento, cuando Dios tuvo que retirar su mirada de Jesús y lo oyó gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y murió. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y murió. ¿Hubo tinieblas que cubrieron todo? Sí. ¿Quién bajó para estar con su muchacho?
La pregunta es, en ese momento de tanto dolor, ¿quién consoló a Dios? ¿Estaba muerto el muchacho o no estaba muerto? ¿Dónde estabas? ¿Quién le dio palmaditas en el hombro? En la película de Mel Gibson, La Pasión, hay un detalle que la gente pasa por alto. Es que cuando Cristo muere, viene una super lágrima. Cosa linda, mamacita linda. Y baja así, ¡baf! Digo, bueno, si las lágrimas del Señor son así, si llora mucho, crea un diluvio, compadre, porque es cosa linda, mamá. Un detalle de la película muy interesante. ¿Le ama a Dios? ¿Le ama o no le ama? Sí. Él está más lindo de esa película. Propiciación. Mejor sigamos porque así se me quita un poco la emoción. San Juan capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Estamos hablando de redención y necesitamos aterrizar el Espíritu Santo y la redención. Juan 3, 14 y 15. Nicodemo viene a visitar a Jesús en la noche y le hace preguntas. Jesús inmediatamente le responde. ¿Con qué le responde Jesús? San Juan capítulo 3, versículo 14, versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 14? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Y El Hijo del Hombre se levanta. como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué cosa? Levantado. Oiga bien, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Es un título apocalíptico. Un título que habla de un personaje que es superior a todos los personajes que usted puede imaginar. Cuando usted mira en Daniel 7, 13, 14, dice que como un hijo de hombre se acercó a Dios que estaba sentado en su trono y se le dio dominio, trono, etcétera, etcétera, etcétera. Hijo del hombre fue el título que Jesús más usó en la tierra. Lo usó 65 veces en los evangelios sinópticos y 12 veces en el evangelio según San Juan. Hijo del hombre. Hijo del hombre, cuando usted lo estudia detenidamente, descubre que define dos perfiles de Jesús. Número uno, hijo del hombre, un ser divino. Hijo del hombre, un ser humano. Ahora Cristo le dice a Nicodemo que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Levantado cómo? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Levantado cómo? Como un criminal. ¿Levantado cómo? Como un pecador. Segunda de Corintios capítulo 5. Y como dicen, es mejor terminar la reunión cuando se ponga más buena, porque así la gente no se quiere ir. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Al que no conoció pecado, ¿qué dice ahora? Por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. ¿Lo hizo pecado Dios a Cristo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Pagó el precio del pecado? ¿Le apartó su vista de Él? ¿Sí o no? ¿Y cómo murió Jesús? Y con esta declaración nos detenemos por si tiene alguna pregunta. Espero que no, porque así si no tiene pregunta nos vamos de una vez y así terminamos esto. Gálatas. Es hermosa la Biblia. ¿Es hermosa o no es hermosa? ¿Es lindo o no es lindo conocer a Jesús? Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué dice ahora? Hechos por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Murió Cristo como un maldito de Dios?
A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Le ama Jesús a usted? Sí. ¿Arriesgó todo el Señor Jesús? Sí. ¿Lo arriesgó todo o no lo arriesgó todo? Sí. Entonces mi pregunta es, ¿por qué hay persona más importante para usted que el Señor? ¿Por qué usted ama más a su mamá, a su papá, a su hermano, a su esposa, a su hijo, quien sea, primero que al Señor? ¿A quién amó primero el Señor? A usted. ¿Se entiende, por favor? Hay un verbo que Andresito mencionó cuando veníamos. En griego el verbo miseo. ¿Cuál es el verbo? Miseo. ¿Han oído cuando Cristo dice, el que ama a padre, madre más que a mí no es digno de mí? Ahí usa la palabra miseo. ¿Saben lo que significa? Jesús espera que usted lo ame a Él más que a su papá y a su mamá. Jesús espera que usted lo ame primero a Él y después a todos los demás. Porque si usted le ama primero a Él, Él será capaz de prepararlo a usted y habilitarle para que ame verdaderamente a la gente que usted quiere amar. Qué cosa linda. ¿Es lindo o no lindo eso? Miseo significa amar menos. Se traduce como aborrecer. Hay que ver a quién se le ocurrió traducirlo así, pero bueno, bendito sea Dios. Porque Él no quiere que usted aborrezca a su papá ni a su mamá, pero sí quiere que lo ame menos, que lo ame primero a Él. Porque si usted no lo ama a Él primero, entonces usted no sabrá cómo se ama a su papá y a su mamá. ¿Se entendió la idea? Miseo, amar menos. ¿Levantaron a Cristo en la cruz? Sí. ¿Aceptó que lo levantaran? Sí. ¿Tiene Cristo poder para evitar que lo levantaran? ¿Sí o no? Sí. Lucas 24:44. Y aquí nos detenemos para darle sus 5 minutitos de preguntas. Y así cuando la pregunta que hacen con una, terminamos los 5 minutitos y acabamos. Lucas 24:44, ¿cómo dice? ¿Estaba consciente Cristo de su misión? ¿Sabía lo que había venido de la tierra? ¿Estaba de acuerdo con lo que tenía que hacer? ¿Sí o no? ¿Deseas dominar tu carácter? ¿Le gustaría a y tus usted una misión emociones? como la de Cristo? Te invitamos a comprar el libro Domina tus emociones con Lucas sabiduría. 24:44. Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice? Emocional. Y les Búscalo en dijo, las tiendas de Amazon. estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Del video. Que era, ¿qué cosa? Necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mi pregunta, ¿sabía Cristo lo que le iban a hacer? ¿Lo que le iba a pasar? ¿Lo que iba a padecer? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Sabía Cristo que iba a caer en la mano del diablo? ¿Sabía que le iban a acabar la cabeza a palos? ¿Que iba a tener la cabeza hinchada? ¿Que iba a desfigurarse completamente? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Dio un paso atrás? Entonces mi pregunta es, ¿lo aman a usted? ¿Lo aman o no lo aman? Entonces déjese de cuento, de estar lamentándose tanto y quejándose tanto. Mire el precio que se pagó por usted. Ahora mi pregunta es hermoso estudiar la redención? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es profundo o no es profundo? Yo doy gloria a Dios por la oportunidad de que compartamos por lo menos este poquito. Vamos a orar y, bueno, tengo que hacer una pregunta final. Hay un ángel aquí que me acompaña y siempre tiene su libreta y su asunto de llevar su informe allá arriba. La pregunta que le hago es, ¿acepta usted el amor de Dios? Amén. ¿Acepta que el Espíritu Santo le cambie la vida para que usted aprenda a amar a su semejante como le ama a Dios a usted? Amén. ¿Usted acepta que el Espíritu le saque ese espíritu malo de egoísmo que nos acaba, que nos mata, para compartir lo que usted tiene, lo que yo tengo, con los que no tienen? Amén. ¿Están de acuerdo? Pueden levantar la mano. Amén. ¿Pueden ponerse en pie diciendo que sí? Amén. Querido Padre Celestial, decimos sí. Amén. Levantamos la mano aceptando, Dios, que el Espíritu venga y nos cambie. Que desaloje el espíritu de egoísmo de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra casa espiritual, de nuestro templo espiritual. Y aceptamos que nos llene el Santo Espíritu con el amor que usted tiene, Padre querido. Oh Dios, Santo Padre, conviértanos en
su corazón para amar a sus hijos e hijas. Conviértanos, Señor, en sus manos benditas para servir a los necesitados. Cámbianos, Dios. Saque de nuestra vida todo aquello que le ofenda. Ilumine nuestra mente para conocerle, comprenderle y entenderle mejor. Y sentir el peso del gozo, la alegría y la felicidad de sabernos sus hijos e hijas y recibir y aceptar el amor que usted tiene por nosotros. Padre, haga que le amemos con toda la fuerza de nuestro ser. En su mano nos entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. ¿Deseas dominar tu carácter y tus emociones? Te invitamos a comprar el libro Domina tus emociones con sabiduría, una guía práctica de inteligencia emocional. Búscalo en las tiendas de Amazon.com. Te dejamos el enlace en la descripción del video.